ver con la parte también de la agricultura, lo que va a tomar como sinónimo Pablo, tiene que ver con esta parte de la semilla, ¿no? Y hago una reflexión en lo que somos familia semilla, y es esa semilla que tiene que germinar. ¿En qué momento? En los tiempos del Señor. No es por una voluntad propia, sino es por la voluntad de nuestro Señor, por esa misericordia que tiene sobre cada uno de nosotros. Y por eso es que es injertados por gracia, por ese amor infinito y sobre todo ese regalo inmerecido que todos y cada uno gozamos. ¿Sí? Creamos o no creamos, su gracia está sobre todos, absolutamente de todos, y vamos a ver cómo el pueblo judío aún, ¿verdad? Tiene esa esperanza, y lo va a platicar Pablo a través de la enseñanza, cómo Pablo tiene la esperanza que no todos los judíos están perdidos. ¿Sí? Y también, por supuesto, que cada uno de nosotros como gentiles tampoco estamos perdidos, sino que hay una esperanza. Dice que debemos de gozarnos en las tribulaciones porque la tribulación genera paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y esa esperanza pues está no solamente en Pablo, sino está en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Imagínate ese amor que se ha derramado. Podemos tomar un vaso de agua, servirnos un café y ver que se está derramando y decimos, basta, basta, porque ya está lleno, porque ya está completo. Pero el Señor dice, no, más y más y más de mi amor, para que conozcas el amor verdadero. Y eso, híjole, pues te llena en todo. Dice, el Señor no es todo lo que tenemos, ¿verdad? Es lo único que tenemos para la salvación. Y bueno, nuestro objetivo del día de hoy es que reconozcamos, ¿sí? Reconocer que fuimos injertados por gracia. Todos los gentiles fuimos injertados por gracia, lo cual debe de llevarnos a vivir con humildad, temor y gratitud. Y vamos a ver a través de la enseñanza cómo el temor, lo que decíamos en algunas enseñanzas anteriores, que en griego significaba fobo, y el fobo significa temor reverente. ¿De qué manera hoy vivimos con un temor reverente al Señor? Y un temor reverente al Señor normalmente siempre es hacer lo que no nos gusta hacer. Ser obedientes. ¿Cómo le cuesta al ser humano ser obediente? En todos los aspectos de nuestra vida. Tanto en una vida personal, una vida en comunión con el Señor, como una vida también en pareja, en matrimonio, o una vida en familia, como hijos. Y como padres también, ¿no? A veces los padres somos intransigentes para con los niños, ¿no? Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que lo ve todo, absolutamente lo ve todo. Y es muy tolerante, es muy misericordioso, es abundante en misericordia, porque lo que deberíamos de recibir, no lo recibimos, gracias a su misericordia. Porque dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Pero es grande misericordia que sigue dando ese amor incontenible, ¿no? Un amor incontenible para cada uno de los que le aman, para cada uno hasta de los que no le aman, porque hay misericordia. Hay muchos que a nuestros ojos pudieran no vivir en ese temor reverente o en esa humildad o en esa gratitud a nuestros ojos. Pero ante los ojos del Señor, imagínate que todo lo sabe y todo lo sabe antes de que tú se lo puedas comentar. Sabe lo que le vas a decir, sabe lo que le vas a preguntar, sabe perfectamente porque Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y algo que me hace mi cabeza así
de cómo pensar, de cómo analizarlo, es que hemos sido bendecidos en esos lugares celestiales, junto con su Hijo Jesucristo. Hemos sido bendecidos, hemos sido preparados, capacitados para cumplir su propósito en esta tierra. Y de esa manera podemos vivir en humildad. Vamos a poder reconocer que fuimos injertados por su gracia, que somos injertados por gracia, porque a Él le plació, porque es su voluntad, no porque te hayas portado bien o que no tengas problemas con nadie o que la lleves bien con todo el mundo, no, sino por su gracia, por su amor. No importa cómo seas, el ser humano es voluble, el ser humano desafortunadamente es pecaminoso, ¿verdad? Pero siempre nos da la oportunidad. Siempre su misericordia, siempre rodea tu mente, tu corazón, hasta el mismo espacio donde tú vives, la zona geográfica a donde tú manifiestas su luz, como ese injerto, como algo que está por nacer, que se está colocando a la raíz, al fundamento, y de ahí empieza a crecer, a tener vida. Algo que aparentemente pudiese estar muerto, ahora tiene vida porque es injertado. Porque está puesto sobre la raíz de todo fundamento. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Abre tu Biblia si la traes, por favor. Si no, vas a ver en pantallita el capítulo 11 de Romanos. Ya estamos por terminar este capítulo de Romanos, del capítulo 11. Pero ve lo que dice en el versículo 11 al 24. Son varios versículos, son varios. Dice así, Romanos 11, 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que callasen? Para que cayesen, en ninguna manera, pero por transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros habló gentiles, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son las santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amado Señor, en esta mañana, Señor, te seguimos dando gracias por tu amor infinito, por la oportunidad y el privilegio que nos das de escudriñar tu escritura, Señor.
Gracias, Señor, porque eso es lo que nos da testimonio de tu vida, Señor. Que tú sigues insistiendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que no nos perdamos, Señor, para que sigamos buscando de tu palabra, Señor, que sigamos anhelando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, Señor. Hoy te pido, Señor, que sigas siendo tú, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que esta palabra que tienes preparada para nosotros sea viva y sea eficaz, y que la tomemos, Señor, con ese fuego, con ese temor reverente, Señor, para que podamos aplicarla en esta vida que nos has dado y que nos permites tenerla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver 4 conceptos. Dentro de la enseñanza, vamos a ver 4 conceptos. El primer concepto es la transgresión que trajo salvación. Y dentro de esta transgresión, pues vamos a ver la incredulidad. La incredulidad de los judíos fue la que permitió también que nosotros como gentiles pudiéramos gozar, ¿sí? Ya no tanto ellos que tenían el privilegio espiritual, ahora nosotros, los gentiles, podamos tenerlo también, tener ese gozo de la salvación. Después vamos a ver que los gentiles injertados por gracia, ¿sí? No por nuestras obras, no porque seamos buenos, sino por la gracia del Señor, ese favor inmerecido, porque a Él le place, ¿sí? Que seamos injertados para salvación. Y el siguiente concepto es que no debemos de jactarnos. No debemos de jactarnos ni pensar que somos mejores que otros. O por lo menos aquí Pablo nos está mencionando que no debemos de ser mejor, sentirse, que los gentiles no se deben de sentir mejores que los judíos, ¿sí? Porque hay unos que no creyeron y hay unos que no han creído y no van a creer, sino que tenemos que seguir teniendo ese temor reverente hacia el Señor, ¿sí? Y el cuarto concepto es cómo pues la batalla no está perdida para los judíos. Y yo no había entendido esta parte y digo, gloria a Dios, porque muchos judíos, así como gentiles, no serán salvos, pero muchos sí. Y hay esa promesa para los gentiles, tanto para los gentiles, pero en este caso está hablando de los judíos, ¿sí? Y es como renovar de estar muertos en lo espiritual, como renovar por esa fe, por el creer que existe el Mesías, que existe Jesús en la vida de ellos y que Jesús vino para la redención de los pecados. Y todavía vemos, o vamos a ver en el cuarto concepto, cómo el Señor obra en la vida de los judíos, ¿sí? Y lo vimos la semana pasada, en donde vemos cómo Pablo se presenta a sí mismo como judío y dice, pues es que yo veo que está haciendo la obra, la cuestión es de que tú creas, ¿sí? Porque les estaba diciendo a su pueblo, pues él ocupado por su pueblo, ocupado porque fuesen salvos o que reconocieran al Mesías. Y les dice, es que no es algo nuevo lo que te estoy platicando, no es algo nuevo lo que les estoy diciendo. Y lo vamos a ver en la enseñanza cómo Pablo les habla directamente a su pueblo. Y muchos judíos, líderes judíos, pues se burlan de él y lo contrapuntean, lo contradicen. Pero pues Pablo, lleno del Espíritu Santo, pues habla a través de la Escritura, ¿no? Y vamos a ver cómo menciona en algunos casos Isaías, cómo menciona también el libro de Deuteronomio, no para justificar, sino para que vean ellos la verdad. Y que aún así no tenían ojos para ver ni oídos para oír. Y siguen estando ciegos. Pero en este último concepto, pues da la esperanza, ¿verdad? Que los van a reinjertar
a esos judíos, porque a los suyos fue y los suyos no lo recibieron. Y a ellos se les dio a conocer la ley de Moisés, cosa que a los gentiles no. Pero vamos a empezar con el primer verso. Vamos en el verso 11, por favor, capítulo 11 de Romanos, y dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por esta desobediencia, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Hemos visto a través de la carta de Romanos que Pablo nos ha dicho que efectivamente su pueblo había rechazado al Mesías contundentemente, o sea, voluntariamente decidieron no creer. Tenían esa incredulidad, una incredulidad que muchos hoy en día vemos que existe todavía en algunas personas, no en todos, pero en algunas, ¿sí? Pero dice que todavía esa caída no está definitiva, sino que hay una esperanza, ¿sí? Y después dice en esa parte que dice, en ninguna manera, por supuesto que no. Dice, no, porque todavía hay algo que el Señor está colocando para que puedan creer en Él. Todavía no, el Señor no ha rechazado totalmente a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo escogido? Israel. No lo ha desechado, ¿sí? Sabe que han tropezado, sabe que no han creído, pero que no siempre van a estar caídos. Estaba platicando hace rato con una persona, un hermano en la fe, y estuvo bastante tiempo, algunos años, sin estar presente en la congregación. Pero esa es una esperanza. Y dentro de esa esperanza, hoy que ya se está restableciendo en el orden divino, cambia su situación. Y hoy lo vemos de esa manera para todos nosotros. Y en ese tiempo, Pablo está diciendo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por ese rechazo, por ese pensar que eran los únicos, el Señor tenía preparado todo para que pasara a los gentiles. No solamente hoy los judíos, no solamente su pueblo, sino que también los gentiles. Y lo comenta en Juan 1:11, ¿verdad? Que a los suyos fue, los suyos no le recibieron. Pero esto dio pauta para que el evangelio se extendiera. Esto dio pauta y ese es un propósito divino para que se pudiera extender en todos aquellos que no son judíos, en todos aquellos que somos gentiles, ¿sí? Pero fíjate nada más, hay un ejemplo en donde Pablo, recordemos que Pablo predicaba en las sinagogas. Él agarraba y se metía a las sinagogas y él predicaba el evangelio. Y hasta apedreado y insultado y de todo. Pero él compartía el evangelio. Y hay una anécdota que hoy en día es la parte de Turquía, que es Antioquía de Pisidia, donde pues en esa sinagoga pues había de todo. Unos judíos que sí creyeron o que sí creían en el momento que Pablo predicaba y otros que no creyeron. Pero la mayoría de los que no creyeron estaban celosos. Entonces contrapunteaban, ¿sí?, a Pablo y siempre estaban en contra de Pablo por ese celo, ¿no? Porque cuando tú escuchas una verdad absoluta, ¿con qué puedes refutar? Y no tu verdad, sino la verdad de Dios. Ve lo que dice, por favor, vamos a Hechos capítulo 13, verso 46. Y vamos a ver este ejemplo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, ¿sí?, con esfuerzo, con responsabilidad, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. Mas puesto que le desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí,
no volvemos a los, y nos volvemos, perdón, nos volvemos a los gentiles. Desecharon, no tomaron en cuenta, ¿sí? No lo tomaron en cuenta, y al no tomarlo en cuenta, ellos dicen que no nos han desechado a nosotros. Que la palabra fue dada al pueblo de Israel, pero nosotros como gentiles se nos pasa también ese privilegio. Se nos extiende la salvación. Unos creyeron, otros sí rechazaron. Y les dice, les voy a hablar más claro para que me entiendan. Y cita en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 6, verso 9 al 10. Y les da esta cita a ellos. Y les dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Imagínate, estaba profetizado que teniendo ojos no iban a ver y que teniendo oídos no iban a oír. Pero también dice, ni se conviertan y tampoco tengan sanidad. Que para el pueblo no haya sanidad. Entonces esto, pues, lo hace de tal manera, está profetizado de tal manera, que el Señor quiere provocar un celo santo. Un celo en donde digan, híjole, es que esto era mío y veo que la otra persona, que los gentiles están viviendo a todo dar. Yo quiero eso. Quiero que se me regrese eso. O quiero, no que se me regrese, sino quiero compartir también esas buenas nuevas como están viviendo hoy en día los gentiles. Ese es el celo. Es un celo no mezquino. Esto es mío, no te pertenece a ti. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios está colocando un celo en el cual anhelen tener esa fe. Anhelen recibir ese don de fe. ¿Para qué? Para que sean salvos. Fíjate lo que dice, y para esto también Pablo da una cita que está en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 31, y ve lo que dice. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Para ellos eran despreciables todos aquellos que no eran judíos. Eran despreciables. Para el pueblo de Israel, todo el que no era israelita era despreciable. Pero estaban haciendo cosas indebidas. Por eso es que dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Cuántas veces nosotros sentimos ser creyentes, pero estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor? Y cuando vemos una persona que es fiel, que es constante, que su sí es sí, que ha cambiado su estilo de vida porque tiene a Cristo en su corazón, no anhelamos algo similar. Que tiene en orden su casa, que tiene en orden su vida, que empieza a reconstruirse, claro, en la palabra. Y de eso se está hablando, ¿sí? Pero gracias a esta revelación, a esta desobediencia del pueblo de Israel, pues nos permite a nosotros gozar de esa salvación. De ese rechazo hubo una bendición. ¿Se acuerdan de que vimos Romanos 8:28 o Romanos 8? Que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y para ellos fue algo desagradable, pero para nosotros fue de grande bendición. ¿Por qué? Porque hoy podemos gozar
día a día de la salvación. Siempre y cuando, por supuesto, creamos en Él. Y hay un ejemplo en la vida de Jacob con sus hijos. ¿Se recuerdan de José el soñador? ¿Sí? Que causaba disturbios entre los demás hermanos porque era más amado aparentemente que sus otros hermanos, era más amado por Jacob. ¿Y qué fue lo que pasó con José? Lo pasaron por muerto, ¿verdad? Lo vendieron. ¿Qué sufrió José? Humillación, traición, cárcel, prisión. Pero de todo eso, el Señor sacó algo bueno. Lo hizo gobernador de Egipto. Lo hace gobernador de Egipto y en un tiempo de hambruna rescata a su pueblo. Rescata a su padre y rescata a las tribus. Pero una vez muerto el papá, muerto Jacob, los hermanos pensaban que iba a tomar venganza José. Pero ¿sabes qué? José sabía que se habían portado mal. Pero había misericordia, había bondad en su corazón. Existía el amor de Dios en él. Y entonces, provocado a misericordia, a través del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que sucedió? Les perdonó. ¿Cuántos hemos hecho cosas así? Muy pocos tal vez, ¿verdad? Pero vemos cómo no solamente salva al pueblo de Israel, sino que también salva al pueblo de Egipto. Y recordemos que eran paganos. Pero aún así tenía un propósito. ¿Sí? Vamos nada más para tomar en cuenta esto. Vamos a Génesis capítulo 50, verso 20. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay que reconocer una cosa, que el Señor no tiene plan B. Su plan es perfecto y es único. Y por donde le quieras ver y le quieras analizar, su plan siempre es uno y es perfecto. No tiene plan B, plan C, plan D, no. Todo, absolutamente todo está planeado, ¿sí? Precisamente por eso cita también a Isaías, ¿verdad? Vamos a Isaías, capítulo 65, verso 1. Y ve lo que les hace ver en esa sinagoga, lo que les hace ver a su pueblo. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. No pienses que eres mejor que otra persona. El Señor no hace excepción de personas, pero muchos tenemos ese prejuicio de sentirnos mejores que otros o de juzgar la vida de otros sin saber que el Espíritu Santo obra en la vida de todo aquel que en Él cree. ¿Para qué? Para que no se pierda, para que tenga vida eterna. Entonces, Dios les está diciendo al pueblo de Israel, lo tenías todo, lo dejaste ir, ¿no? Lo tenías todo, pero gracias a eso, mi plan fue perfecto porque se extiende la salvación para todos aquellos que en aquel creen. Versículo 12. Dice así, y si su transgresión, ¿sí? Si esa desobediencia, ese tropiezo es la riqueza del mundo y su defección, ese fracaso, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Fíjate nada más que aquí Pablo se refiere totalmente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó. Muchas veces nosotros, yo lo asimilé de esta manera. Nosotros nos congregamos, buscamos de la palabra del Señor, pero
en algunos momentos nos sentimos mejores que otros. Y dice, y gracias a que unos interceden por otros, yo lo vi de esta forma, ¿no? Hay personas que invitaron a unos y esas personas hoy vienen. Y los que habían invitado ya no vienen. Entonces, ese tropiezo de esas personas que hoy no vienen favoreció a aquellos que han tenido la convicción y la certeza de que existe Jesús. Y hay muchos que no vienen ya y que piensan ser creyentes o se sienten cristianos y no se congregan. Pero gracias a ellos, gracias a su error, gracias a esa desobediencia, a otros que han invitado, aquí están. Y ve cómo Pedro lo dice en ese discurso que se dijo en el Pentecostés. Vamos por favor a Hechos, capítulo 2, verso 23. Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y les está diciendo, Pedro, ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes fueron los que lo entregaron. Ustedes tenían todo para creer en el Señor, pero ustedes lo entregaron. Y es algo que yo de momento no lo entendía. ¿Cómo puedo yo predicar algo que no llevo a cabo? ¿Cómo poder hablar cosas de la palabra mientras que yo en lo más mínimo no he sido fiel? Y ellos, es lo que les estaba diciendo Pedro, lo tuvieron, estaban con él, y ustedes lo mataron, pero nada se le pasa al Señor. Gracias a eso que sucedió, pues esa riqueza espiritual y esa riqueza que tenemos de vida, fue gracias a esa cruz, gracias a que lo crucificaron. Claro, estaba predestinado, pero gracias a eso hoy tenemos una salvación. Tenemos una redención de cada uno de nuestros pecados. Gracias a esa situación que sucedió, gracias a ese defecto, gracias a ese fracaso, hoy nosotros somos ricos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos el acceso directo al Señor. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:9? Dice que fiel es Dios, por el cual hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Todos podemos tener esa comunión. ¿Cuál es nuestro llamado? Tener esa comunión. Y esto se la pasó diciendo y hablando constantemente en todas y cada una de las sinagogas donde Pablo se presentaba. Y siempre hubo un rechazo, siempre hubo una contradicción, ¿sí? Por eso dice aquí, ¿verdad? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso, su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Fíjate nada más cómo Pablo en todo tiempo les habla con fundamentos bíblicos y ni así entendían. ¿Cuántos de nosotros se nos habla bíblicamente y no entendemos? Ve lo que dice Isaías 49:6. Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
¿Sabes de quién está hablando Isaías? Está hablando de Jesús. Les está diciendo y les está profetizando que iba a venir un Salvador, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero Pablo, en su amor, entiende lo que la palabra le está hablando, que siempre va a haber un remanente. Y el remanente también cabe en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice, cuanto más su plena restauración, van a ser restaurados. Y en eso nosotros nos tenemos que gloriar también, porque somos partícipes de esa promesa. Versículo 13. Dice, porque a vosotros hablo. Y ahora dice Pablo, ¿verdad? Pablo empieza a dirigirse ya a ¿quiénes? A nosotros como gentiles, los que no somos pueblo, ¿sí? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Primero nos habla que está directamente dirigiéndose a ¿quiénes? A los gentiles, a nosotros, ¿sí? Pero fíjate nada más también, establece su posición, su postura. Es un apóstol llamado a ser siervo de Jesucristo, ¿verdad? A compartir las buenas nuevas, a compartir el evangelio, ¿sí? Y dice, sí, efectivamente, los judíos rechazaron, pero ahora yo me estoy encargando de ustedes. Yo me estoy encargando de compartirles el evangelio para conocer y darles a conocer ese plan soberano que tiene Dios sobre la vida de ustedes. Imagínate nada más Pablo con esa autoridad hablando, que cuando nosotros, de verdad que yo escucho a mis pastores y digo, wow, gloria a Dios porque el Señor ha puesto una autoridad en ellos, en la palabra, por supuesto, no en su persona física, sino la autoridad ha sido dada al Señor y dada por el Señor y dada a cada uno de nosotros. Pero entiendo cómo hay personas que están sumergidas en la palabra. ¿Para qué? Para darnos a conocer ese plan soberano del Señor. Y el plan es que nosotros como gentiles no debemos de sentirnos superiores a nadie. A veces uno piensa cuando estaba chiquito, ¿no? Cuando se burlaba de otra gente, de otros niños o algo, lero, lero, cantilero, no sé si ustedes lo llegaron a hacer en algún momento, pero yo recuerdo que en mi infancia lo llegué a hacer. Me burlaba, ¿no? Cuando regañaban a mi hermana o cuando y ya cuando me tocaba a mí, pues me tocaba la contra, ¿no? Lero, lero, ¿no? Y no es para que nos sintamos en ese sentido. Y después dice Pablo, ¿verdad? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Y les está de manifiesto, les está enseñando esa autoridad que él tiene sobre la palabra. Para nosotros, para aquellos que no somos judíos y que queremos creer en el Señor, o que el Señor está colocando. Por eso el Señor le habla a Ananías, ¿se recordarán? Cuando va Pablo al camino a Damasco y de repente se le aparece Jesucristo, ¿no? Y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y se queda sin vista, y cuando llega a Damasco se queda en un lugar y el Señor le habla a uno de sus enviados, ¿no? Y le dice a Ananías, ve con Pablo. Y ve lo que dice en Hechos, capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow! Le está dando una orden. Le está diciendo, ve, porque este va a predicar mi evangelio a todos aquellos que pensaban que no tenían esa salvación. Pero después en el versículo habla y dice, honro mi ministerio. Pablo no se está jactando de su persona. Pablo lo que está haciendo es una reverencia. Está cediendo que el poder de Cristo, el poder de Dios, obre en él. Y por eso se gloría, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy es, o fue en su tiempo, un instrumento que aún lo sigue siendo un instrumento para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Y qué es? Es servir a los demás. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese don de servicio? Pero yo lo reflejo como ese don de servicio, pero entendidos de la palabra, comprometidos, responsabilizando el que tú estés honrando al Señor primeramente. Que estés bien en tu casa, que estés bien contigo mismo, que haya una comunión para poder servir. Porque qué bonito es, ven a servir y todo, y tu relación está pésima con tu esposa, tu relación está pésima con tu esposo, tu relación está pésima con tu familia. Pero qué bonito que una vez que hayas restaurado esa parte, los atraigas para compartir el ministerio juntos. Es algo que no lo puedes hacer tú, sino que es del Señor. ¿Sí? Muchas veces lo vemos como una carga. Ay, es que tengo que ir a la iglesia. Ay, es que tengo que predicar. Ay, es que tengo que dar el discipulado. Entonces no lo hagas. Ay, es que me tengo que parar temprano. No lo hagas. Ve lo que dice aquí en Marcos, ¿sí? Como lo dice Jesucristo. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos pesa venir a hacer cualquier faena? Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Sigue revelando Pablo esa profundidad y ese anhelo de su corazón, que muchos hermanos y del pueblo de Israel sean salvos, ¿sí? Y que ese celo, pues sea, como le estaba yo diciendo hace un rato, que sea un celo santo. No se trata de un celo pecaminoso, mezquino, sino se trata de un celo. Y él anhela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que existen promesas, que existe una promesa de acuerdo al pacto que él ha tenido. Entonces, él desea y anhela que los judíos que no han creído regresen a Dios. Tú no anhelas muchas veces que tus hijos, que tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu hermano en la fe, regrese a los pies de Cristo. Hay quienes se han apartado. ¿No anhelas tú que regresen? Que vuelva a ser ese primer amor como la primera vez. Que veas a tu familiar, que veas a tu hermano, que veas ese temor reverente que en algún momento te motivó para creer en Cristo. ¿No anhelas que regresen? Pues así Pablo espera, sabe perfectamente que no todos van a creer, pero que ese remanente escogido lo haya, que sean los mayores posibles, ¿sí? Y después dice, y hacer salvos a algunos de ellos.
Y es de lo que se trata. Sabemos que no todos, pero por lo menos los que les vayas a predicar, los que les vayas a decir, ¿sí? Entonces vemos aquí ese amor de parte de Pablo. No deja de amar a sus hermanos. No importa la condición en la cual ellos estuviesen. Los sigue amando. ¿Nosotros qué debemos de hacer? Lo mismo con nuestra familia. No te desesperes. Aunque tus ojos vean que no das para cuándo. No te desesperes. Sé fiel en el Señor. Y cree que el Señor estará haciendo la obra, no tú. Versículo 15. Porque si su exclusión, ¿sí?, es la reconciliación, si esa parte del rechazo de los judíos es la reconciliación para la aceptación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Cuál va a ser el regreso, esa restitución nuevamente, ¿sí? Ese rechazo y ese abandono que hubo, esa separación, fue únicamente parcial, lo está diciendo Pablo. O sea, sí sabe que fueron incrédulos, que endurecieron su corazón, pero que solamente es algo parcial. No está dado a conocer, bueno, mejor dicho, no está definitivamente todo perdido, sino que hay una esperanza. Dice, es la reconciliación del mundo, ¿sí? Gracias a eso, nosotros como gentiles pudimos recibir el Evangelio. Gracias a eso. Y eso nos trae una reconciliación, porque nosotros estábamos apartados. ¿Cuántos de nosotros venimos de una extracción católica o de una extracción de otra religión? Estábamos perdidos. Estábamos excluidos. Pero ve lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hoy en día que conocemos la verdad, el Señor a través de nosotros ruega, cuando nosotros compartimos, que los demás crean. Que aquellos que han estado perdidos crean. No te canses de compartir el Evangelio. No creas que no trae su fruto. Pero lo primero que debemos de hacer es compartir el Evangelio con un estilo de vida diferente. Con el estilo de vida que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y lo que está pasando es que Pablo pues, está anticipando la restauración de todo el pueblo de Israel. Ese pequeño remanente. Versículo 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y como decía al principio, ¿verdad? Vamos a ver algunas metáforas agrícolas que tienen mucho sentido, ¿sí? Entonces, vemos como el plan de redentor de Dios, pues, ¿qué es? Pues primeramente las primicias, la masa, la raíz, las ramas, vamos a ver ese olivo silvestre y vamos a ver lo que es el injerto. Y de estas metáforas vamos a estar hablando ahorita. Pablo se expresa de una manera muy sencilla, pero de repente nos cuesta trabajo entender. Es lo que dice en Números capítulo 15, verso 17 al 21. Y esto nos va a hablar de cómo una pequeña porción de toda la masa representa a toda la masa. Una pequeña porción. Y esa pequeña porción es la que es santificada, pero de esa pequeña porción, todo lo restante que viene de esa masa también es santificada. Números 15, 17 al 21.
También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuanto comencéis a comer el pan, del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. ¿Qué es lo que está hablando? Es esa representación. Normalmente, hoy lo llevo en mi vida de esta forma. A lo mejor está mal, pero te lo voy a comentar. Todo hay que ofrendárselo al Señor. Absolutamente todo. Tu vida, tus pensamientos, lo que hablas, hasta la vida de tus seres queridos. Ofréndaselos al Señor. No esté en tus fuerzas restituir la vida de ellos, sino que esté en las fuerzas de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que esa pequeña masa en mi mente y en mi corazón sea ofrendada, hoy lo entiendo de esta forma, que el Señor obra en todo lo demás. Pero tenemos que ser congruentes con lo que hablamos, con lo que hacemos y con aquello que prometemos. Tenemos que ser congruentes, ¿sí? Versículo 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron cortadas, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, nosotros, como gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué quiere decir? Algunos judíos no quisieron, tuvieron su corazón endurecido y no quisieron aceptar a Jesús. Gracias a eso, nosotros hoy estamos injertados. Estamos sustituyendo ese lugar de momento, ¿sí? Esas ramas desgajadas representan a los judíos. Y lo otro, los que estamos injertados, somos los gentiles. En este sentido, fíjate que en la parte agrícola, todo fruto o todo de lo que se está cultivando que no produce o que está muy débil, se injerta en un árbol silvestre. Un árbol silvestre es aquel que está sin cuidados, pero está fuerte. Aquí el Señor está haciendo todo lo contrario. Nosotros estamos fuera y nosotros aparentemente, estando fuertes en el mundo, hoy el Señor nos injerta, pero a lo cultivado, a lo cuidado, porque el Señor cuida a su pueblo. Y es totalmente diferente en la parte de lo natural a lo sobrenatural. Lo sobrenatural es esto que te estoy platicando, que nosotros estamos siendo injertados de la parte silvestre a la parte cuidada. ¿Sí? Versículo 18. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, y si las desprecias, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ok. Fíjate que la parte de jactarse, no se los puse, pero les voy a decir el significado, ¿sí? Significa gloriarse en contra de alguien, presumir con arrogancia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos jactado con arrogancia
lo que hoy somos de lo que antes éramos. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hoy, una vez siendo injertados en el cuidado de Dios y en el reino de Dios, hoy sabemos que tenemos salvación. Pero muchas veces alguien se jacta pensando tener la salvación que nunca ha tenido. Porque no ha tenido el fogo, no ha tenido temor reverente. Y se jacta diciendo que el Señor lo conoce. No, es que el Señor sabe las intenciones de mi corazón. Por supuesto que las sabe, pero ¿tú sabes lo que dice el Señor? Esa es otra pregunta. Es otra pregunta porque Pablo va a confrontar una soberbia espiritual. ¿Cuántos estamos sumergidos en una soberbia espiritual? Con prejuicios, pensando que somos mejores que otros. Entonces, cuando existe la gracia, hoy entendemos, a través de la carta de los Romanos, que cuando existe la gracia, no puede existir la jactancia, porque no es por obras. Recuerda lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No hay congruencia. Y es lo que está haciendo ver Pablo, ¿verdad? Utiliza esa parte de confrontarlos y de alguna manera también de retarlos, ¿verdad? Si te jactas, si sigues con esa actitud de arrogancia, porque muy creyentes, pero ¿qué arrogancia tenemos? ¿Qué arrogancia para decir, y este por qué esto, y el otro por qué aquello, y yo que voy, y yo que asisto? Sino que tenemos que hacer a un lado la arrogancia. Dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y nos confundimos. Pensamos que es por nosotros, porque estamos llevando las cosas como Dios manda. Pero no estamos dejando que el Señor nos nutra. ¿Cuántos de nosotros podemos entender ese principio? Que cuando dejamos que la palabra nos nutra, somos mansos, somos amorosos, somos sensibles, somos cordiales. Ve lo que dice en Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Qué es la raíz? La raíz representa a Dios. Esa es la raíz. Es de donde estamos injertados hoy en día. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Vives en ese pacto? ¿Vives en esa promesa? Porque si nosotros vivimos en ese pacto y en esa promesa, pues vamos a tener la promesa. Que serán benditas todas las naciones. Serán benditos tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus padres, tus primos, todos. Absolutamente todos. ¿Sí? Y bueno, hemos visto que la salvación no es por un linaje, no son por obras,
¿sí? Sino que hoy en día, a través de esta carta, estamos viendo que nosotros estamos de alguna forma reemplazando al pueblo de Israel o sustituimos una gran parte. ¿Por qué? Porque somos injertados por gracia, por el amor de Cristo, por el amor de Dios, ¿sí? Y este plan, hay un ejemplo muy básico. Este plan se llevó desde el principio. Y este plan empezó con los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Es Abraham, ¿sí? Abraham, después sigue Isaac, después sigue Jacob, y así. Pero lo que dice Efesios capítulo 2, verso 12 al 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok. Anteriormente no estábamos en Él, pero hoy consideras que estás cerca de Él. ¿Consideras tú que verdaderamente le perteneces a Él? ¿Que tu vida se la ofrendas a Él? Porque si es así, pues estás en ese plan de restauración, conforme al plan de Dios. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Vemos aquí que no fue nada accidental, que el plan y el propósito de Dios fue inicial. Siempre estuvo en su plan que nosotros como gentiles tuviéramos la oportunidad de la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice ahí, Dios quitó a Israel para darme lugar a mí. O sea, tú podrás decir, Dios quitó a Israel para darme ese lugar. Entonces, si a ellos los quitó, yo tendría que ser mejor. ¿Sí o no? Porque a lo mejor ellos no funcionaron y tú vas a funcionar mejor. Y podríamos pensar que somos mejores, ¿sí? Pero no, porque dice Pablo, ¿sí? Que definitivamente nosotros como gentiles no hemos tomado el lugar de Israel, sino simple y sencillamente estamos compartiendo los beneficios. Estamos compartiendo un beneficio que aparentemente no se nos había dado, pero gracias a la incredulidad y al corazón endurecido del pueblo de Israel, nosotros podemos gozar con estos beneficios. Versículo 20. Dice bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Ok? Y nos vuelve a decir que los mismos judíos los habían quitado, ¿verdad? Esas ramas desgajadas, pues son los judíos. ¿Debido a qué? Debido a la incredulidad, debido al corazón endurecido. Pero dice Pablo, aguas, no te ensoberbezcas, ¿sí? Sino que todo lo contrario, tienes que mantenerte firme. Y el mantenerte firme, ¿cómo podemos decir que estamos firmes si no somos obedientes? Entonces tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos en obediencia y tenemos que practicar la fe que se nos fue dada, ¿sí? Que esto es lo que nos permite ser injertados por gracia. Es lo que nos permite conocer la gracia de Dios, ¿sí? Vamos por favor a Filipenses capítulo 2, verso 3. Entonces Pablo, en su pastoreo para los gentiles, pues nos está hablando, ¿verdad?
que no debemos de pensar altivamente. Todo lo contrario. ¿Qué trabajo cuesta el no ser altivo? Y sobre todo cuando tienes el conocimiento de la palabra. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando existe la gracia en el corazón del hombre, hay humildad, hay sencillez, hay transparencia. Eres genuino. En cualquier lado donde tú estés, manifiestas esa luz, manifiestas ese amor, ¿sí? Entonces dice Pablo, en esa posición que tiene de pastoreo a los gentiles, dice que seamos humildes, que tengamos ese fobo, que tengamos ese temor reverente, ¿sí? Y que profundices en el amor de Dios, que le conozcamos más, ¿verdad? Versículo 21. Y dice así, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo está explicando que debemos de tener ese temor reverente, porque solamente Dios tiene el poder para quitar y para poner, para cortar o para injertar. Él es el único que tiene ese poder, porque Él es soberano, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, porque es santa. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Nos hace mirar con atención. Primero dos atributos, los dos atributos. La reverencia, la bondad y la severidad. La bondad en la cual vivimos hoy en día. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Por eso el Señor es apacible, es amigable, ¿sí? Es amable. Imagínate Jesús caminando entre nosotros ahorita, que por cierto está con nosotros, pero que lo veas físicamente y que te voltee a ver así despectivamente. ¿Crees que lo haría? ¿Y cuántas veces nosotros pasamos sin saludar a nadie? ¿Tú crees que eso haría el Señor? En algo sencillo, ¿eh? Algo sencillo. Entonces, vemos esa bondad con la cual nos trata. Y la severidad, pues, tienes que ser duro, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y vemos el rigor también, ¿verdad? Y el juicio que tiene el Señor, un juicio santo, ¿sí? Y literalmente, ¿es sí o es no? Es tajante, ¿sí? Pero dentro de todo eso el Señor tiene todo. Tiene esta parte de la severidad y tiene esta parte de la bondad, ¿sí? Ahora, dice, ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Wow! Lo que hizo con el pueblo de Israel, también lo puede hacer con los gentiles. También lo puede hacer contigo, también lo puede hacer conmigo. ¿Por qué? Si no crees, o simple y sencillamente estás decidido a desviarte, como ellos se desviaron, creyeron más en lo que ellos decían que en lo que Dios hablaba. Ve lo que dice Juan. Vamos a Juan, capítulo 15, verso 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como la hoja, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, que separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hoy, a veces sientes que ya eres un árbol frondoso, que conoces de la palabra. Pero el conocer es una cosa y el ejecutar la palabra es otra. El ser obediente. Y hay muchos que conozco que conocen mucho de la palabra. Pero desafortunadamente no se han dado cuenta que no la practican. Hasta en lo más sencillo. ¿Sí? Es que yo he sido perseverante. Es que el que persevera alcanza. Pero has perseverado en tus fuerzas. Y la perseverancia en tus fuerzas no va a ganar la salvación. La perseverancia es en la palabra de Dios, en permanecer allí. Entonces, unos creen que creen y otros dicen creer porque creen. Y la salvación no es así. La salvación es por obras. Ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Pareciera como un trabalenguas, ¿verdad? Pero en realidad muchos piensan que creen, pero ni en lo más mínimo son fieles. Cuando tú eres fiel y cuando tú eres un discípulo del Señor, se ven los frutos. Se ve ese fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mismo Señor. El Señor es el que provoca ese fruto. ¿Sí? Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Fíjate, aún ellos, ¿quiénes? El pueblo de Israel. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces dice Pablo que aún el Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. No ha terminado. Sigue su obra en ellos. Porque dice que si dejan esa incredulidad, van a ser reinjertados nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no fueron cortados por ser judíos. Fueron cortados por esa incredulidad. Fueron cortados por esa dureza de su corazón. ¿Sí? Entonces, lo que Él hace ahora, está trabajando con su pueblo, pero está trabajando individualmente, como lo hace con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es así. La salvación es individual. No podemos llegar con toda la camaradería y con toda la familia. Desafortunadamente no. Entonces nosotros somos como una puerta para aquellos que no han creído. Pero si te ven con mal carácter, si te ven impositivos, si te ven así, si te ven todo, con ese corazón endurecido, ¿tú crees que van a querer a creer? Y aquí dice Pablo, ¿verdad? Híjole, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para poderlos injertar. Entonces hay que gloriarnos y hay que seguir orando por el pueblo de Israel. ¿Sí? Dice Romanos 11:26, nada más como apoyo. Ve lo que dice. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrán de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Jesús. Van a creer en Él y todos van a ser salvos. Versículo 24 y con esto terminamos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo?
Este plan de salvación era para los judíos, para el pueblo de Israel y para los que no eran su pueblo, para nosotros como gentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos cortados a pesar de que teníamos una condición pagana, teníamos una condición de adoración de otros. Hoy, ¿cuántos santos no hay? Vestidos de verde, con túnica verde y con una túnica roja y con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque éramos incrédulos, incrédulos al pacto. Ve lo que dice Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hoy en día ya no caminamos así. Hoy en día tenemos al único Dios. Dice, y este es el testimonio de vida, que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, ¿sí? Pero después habla de que contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿sí? ¿Ok? El orden natural es como les decía, que lo que está plantado y cuidado y que no se da, se injerta en algo silvestre, en algo robusto, que ya con el tiempo ha tenido vida. Y aquí lo sobrenatural es que es todo lo contrario, ¿sí? Después dice que cuantos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿A quién se refiere? Se refiere al pueblo de Israel. Serán nuevamente reinjertados. Nacieron ahí, se les dio la palabra, pero van a ser reinjertados nuevamente porque hoy dejan de tener un corazón endurecido y dejan de ser incrédulos. Y ya para finalizar, voy a manejar 4 conceptos, ¿sí? Y el primero es que tenemos que reconocer que toda esta injerción y todo lo que habla del injerto por gracia es por su amor. Es por Él, no es por ti. Lo segundo es que debemos de vivir una vida en humildad, en ese fogo, en ese temor reverente, con un respeto profundo a Dios. Ay, no, es que ahorita nadie me ve, te está viendo Dios. Para cualquier acción que tú hagas, ¿sí? El tercero es de que constantemente vigiles tu corazón. ¿En dónde está colocado tu corazón hoy en día? ¿Hacia dónde está dirigido? Porque ahí es donde tu corazón debe de estar orgulloso en la parte espiritual, que lo dirige Dios, no lo diriges tú. Debemos de aprender a depender de la gracia, de su amor infinito, de ese privilegio que tenemos hoy en día de creer en nuestro Señor y seguir orando por nuestras familias. Y la cuarta, pues, la perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe es vital para tu vida espiritual. Y eso va a demostrar una autenticidad de lo que hoy dice ser, de lo que hoy decimos ser creyente verdadero, un discípulo en Cristo. Y ahí es donde nos muestra la salvación. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que hemos sido injertados por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de seguir conociéndote cada día más, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy sabemos que contigo todo y sin ti absolutamente nada. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a ser aquellas personas que tú quieres que seamos nobles, que seamos humildes. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón.
Ayúdanos, Señor, a ser afectos, Señor, compatibles a tu amor, a tu gracia. Y ayúdanos, Señor, a ser transparentes, genuinos en todo tiempo, Señor. No conforme a nuestro carácter como seres humanos, sino en esa condición espiritual en la cual hoy nos has injertado, Señor. Ese amor constante. Por todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.